Hola, muy buenos días, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos nuevamente en este día miércoles compartiendo la palabra de Dios. Hoy quiero meditar junto con ustedes, conocer, aprender un poco más sobre el profeta Amós. Es el que estamos leyendo en estos días en la primera lectura de la Santa Misa. Hace un tiempo habíamos leído y estudiado algunas cositas sobre los profetas en general y hablamos de los profetas mayores. Hoy Amós es el tercer profeta menor de la lista que aparece en el canon bíblico, él es el tercero. Él es un hombre que desarrollaba su vida como cualquier otro en un pueblito a 20 kilómetros de Jerusalén, al sur de Jerusalén. Se llamaba Tecoa, el lugar donde él nació y donde él vivía, y toda esa región era región de pastores. Y también Amós era un pastor, ¿no? Dios lo llama, lo saca detrás del rebaño a él y lo pone a ser el profeta del reino del norte. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el reino se había dividido en los del norte y los del sur? Cada uno tenía su gobierno. En el norte gobernaba en el periodo en que Amós desarrolló su profecía el rey Jeroboam II. Y había un contexto histórico favorable para el reino de Israel, porque los grandes imperios que rodeaban al pueblo de Israel, los egipcios, los sirios, etcétera, estaban como muy tranquilos o apagados, no tenían la fuerza de otros tiempos. Y eso fue providencial para el pueblo de Israel porque le dio la capacidad de expandir sus fronteras, conquistar otros pueblos, pero sobre todo le dio un crecimiento económico y cultural muy grande al pueblo y le permitió desarrollar su vida religiosa. Todo esto que parece bueno, en realidad fue un problema para el reino del norte del pueblo de Israel. Porque ¿qué trajo como consecuencia esta realidad social, cultural en ese momento, en el pueblo de Israel? El crecimiento económico no fue para todos, como ocurre a lo largo de toda la historia. Algunos pocos se hacen muy ricos y muchos quedan muy pobres. Había una injusticia social muy grande. El culto, que era floreciente en ese momento, era un culto muy hipócrita. Se dedicaron solo a los sacrificios, ofrecer sacrificios de expiación, pero eran lo que después Jesús en el Evangelio, relatado por Lucas o por Mateo, va a criticar muchas veces, que eran vacíos, no tenían contenido, porque lo hacían para aparentar, para mostrarse, pero estaba carente de sentido religioso y sobre todo no era coherente, porque la vida que llevaban de injusticia, de desórdenes, iba en contra de eso que estaban haciendo, pero ellos, el culto florecía, los sacerdotes contentos, porque había mucha gente que iba a ofrecer sacrificios de expiación, de alabanza, adoración, etcétera, ¿no? Y después otro problema que trae siempre la acumulación de riqueza en unos pocos, es que la vida, el orden moral de la sociedad se fue trastocando. Y entonces la sociedad en general, no todos, pero el ambiente en general, era de un desorden moral. Construían sus casas súper grandes, tremendas, y a la par de eso, eh, los pobres, que no tenían nada, subyugados, eh, como ocurre siempre, ¿no? Cuando miramos la historia de la humanidad, cometemos siempre el mismo error, lamentablemente. Amós tuvo que predicar la palabra de Dios en ese pueblo. Lo conocemos a Amós como el profeta de la justicia. Sus oráculos proféticos, sus enseñanzas, van a ir siempre a denunciar esas realidades. El pueblo del reino del norte, el pueblo de Israel, se creía que era mejor o más importante que los demás porque alababa a Dios. Y no se daban cuenta, y eso es lo que va a denunciar Amós, que ellos eran importantes, no porque ellos alababan a Dios, sino porque Dios los había elegido a ellos. Y se habían olvidado de eso. Y se creían importantes y valiosos y mejores que otros. Se creían el pueblo elegido porque Dios nos eligió y porque nosotros rendimos homenaje, culto, alabanza. Y se olvidaban de que la grandeza del pueblo estaba
en que entre tantos pueblos Dios los había elegido a ellos y los había cuidado con amor. Y eso es lo que va a denunciar Amós en sus oráculos, en su profecía. Va a ser odiado por el pueblo, sobre todo por la clase dirigencial, por la clase sacerdotal, la clase religiosa, que venía los oráculos de Amós a denunciar lo que ellos estaban haciendo, ese estilo de vida que llevaban. Entonces no le gustaban. De hecho, Amós no sabemos si murió mártir o tuvo que huir de ahí porque lo querían matar. De un modo u otro, él fue perseguido porque justamente denunciaba la justicia de Dios. El lenguaje con el que Amós dirige sus palabras al pueblo, lo que leemos en el libro de Amós, es un lenguaje culto, porque él, aunque era pastor en el sur, fue un hombre muy formado en la cultura, en la enseñanza de la religiosidad del pueblo de Israel, conocía la realidad del norte, sabía de todo, ¿no? De lo que hoy nosotros llamamos política internacional, es decir, las relaciones entre los diferentes pueblos. Entonces, cuando él escribe, cuando él habla, cuando él pronuncia lo que pronuncia los oráculos, es un hombre culto, ¿no? Y por eso llega a los más grandes, a aquellos que, los poderosos. Ellos entienden muy bien su mensaje y por eso más les molesta todavía. Además, en el libro de Amós encontramos muchos escritos de tintes sapiensales, ¿no? Como habíamos estudiado la vez pasada, donde hay una enseñanza muy profunda y que le va a servir al pueblo más culto para cambiar de vida, si lo acepta, pero sobre todo al pueblo pobre, para que no se quede la ignorancia, que era otro factor más de pobreza para ellos. Amós es un profeta irónico. Dice las cosas que dice, lean, es cortito el libro de Amós, pero tiene una ironía para decirle, dicho en criollo, gente, para mandarle a guardar al poderoso de una manera espectacular. Por eso Santiago en el Nuevo Testamento, cuando escribe la carta, toma mucho del libro de Amós, porque también Santiago es alguien que va de frente y dice las cosas tal como son, al pan pan y al vino vino, el que le guste bien, el que no, no, y ya está. Pero acá es así, listo. Y Amós es así, él es irónico, pero también es directo, recto, y el que le gusta bien, y si no, a otra cosa mariposa. Amós es el profeta de la justicia, porque él va a decirle claramente a los gobernantes, a los sacerdotes, que no puede haber en el pueblo de Dios la diferencia grande que había entre ellos. No puede haber en el pueblo de Dios que unos les sobre y cometan excesos en la bebida y en la comida cuando hay pobres que se mueren de hambre. Les quiere decir y denuncia la actitud hipócrita de la religiosidad. Mucho sacrificio, pero poco de vida. Por eso Amós va a influenciar mucho a los evangelistas, sobre todo los sinópticos, cuando hablan de la grandeza del pobre, de saber confiar en Dios. Mateo, Lucas, muchas de las enseñanzas que transmite están influenciadas por la escuela de Amós, que llegó hasta los tiempos de Jesús, claramente las profecías de nuestro profeta de hoy. Y en este sentido le voy a leer el texto de hoy para que nosotros prestemos atención. Van a ver cómo, sabiendo esto que les dije, cuánto mayor sentido tiene o profundidad quiere el texto que nos propone la liturgia para este día. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida. Así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes. Como ustedes dicen, aborrezcan el mal, amen el bien, y hagan triunfar el derecho en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad del resto de José. Yo aborrezco y desprecio sus fiestas, y me repugna sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra contra el agua y la justicia como un torrente inagotable. ¿Se dan cuenta? Eh, Le está diciendo Amós al pueblo que esa oración que hacen, esos holocaustos, esos sacrificios, Dios los aborrece. Y saben, yo pensaba en que más o menos lo mismo pasa de nosotros hoy para con Dios,
cuando le rezamos y le ofrecemos nuestra oración y le cantamos y vamos a misa y nos confesamos, pero después cuando salimos a la calle, cuando nos toca trabajar y vivir con el otro de al lado, actuamos mal, somos hipócritas. Dios le aborrece nuestra oración, para que lo pensemos. Tal vez hoy la liturgia nos presenta esta lectura para que meditemos sobre nuestra coherencia de vida cristiana. Si lo que decimos en oración, lo que decimos en nuestra espiritualidad, realmente lo ponemos en práctica. Que tengan un hermoso día, gente, que pasen muy bien y lean el libro de Amós, que está buenísimo. Dios los bendiga.